buen momento para hacer un balance septiembre, octubre, noviembre, comenzando diciembre, finalmente la aprobación de la posibilidad de endeudarse. Hacenos tu especie de raconto de cómo fueron estos meses tan ajetreados de septiembre a diciembre. Buen día. Trataré de hacerlo resumido porque fueron meses muy movidos, efectivamente. Pero te digo, en general, septiembre y octubre, meses que estuvieron muy marcados por las elecciones, ¿no? En nuestro caso, por un lado, por la organización por primera vez en mucho tiempo de unas elecciones bonaerenses, con lo que implicaba ese desafío, las elecciones provinciales más grandes de la historia, con más votantes de la historia, y primera vez que la provincia de Buenos Aires las organizaba con sus instituciones, ¿no? Con la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, con el Comando Electoral Provincial, la Policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por un lado, en términos de organización salieron impecables esas elecciones, y por otro lado, en términos políticos, tuvimos un muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires, luego de 20 años de derrotas en las elecciones intermedias. Estuvo toda la discusión sobre la conveniencia o no del desdoblamiento. Nosotros fuimos muy claros cuando establecimos esa definición política, y creo que los resultados, como se suele decir, no los resultados mandan. Los resultados fueron muy claros cuando se discutió las necesidades, las políticas que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos un muy buen resultado, y después estuvimos participando, obviamente, haciendo campaña. El gobernador se puso al frente de la campaña provincial en la elección de legisladores nacionales, de diputados nacionales, y ahí nosotros tuvimos más o menos el mismo caudal de votos, cuando uno le descuenta los votos extranjeros que no votaban en esa elección, pero hubo un fenómeno que justamente no pasó en el desdoblamiento, porque el desdoblamiento permitió que aparezcan terceras fuerzas con cierta potencia, empujadas por intendentes de la oposición, cosa que le quitaron, que de alguna forma dividieron los votos de la oposición. La elección nacional se polarizó, eso era algo que nosotros sabíamos que iba a suceder, la polarización, porque no había, digamos, terceras opciones masivas o con cierta potencia. Eso generó que el voto opositor se concentrara en la Libertad Avanza, y después también una cantidad más importante de votantes que afluyeron. Entendemos que en su gran mayoría esos nuevos votantes que no se hicieron presentes en septiembre también se dirigieron su voto a la Libertad Avanza, o sea que, bueno, ahí fue literalmente un empate técnico. Perdimos por un poco menos de 30.000 votos en un padrón de... Alcanzamos a escuchar tu balance respecto de las elecciones, no llegamos a escuchar tu balance respecto de la aprobación de la legislatura al endeudamiento y lo que eso significa de cara a los próximos 2 años. Hola, ¿ahí se escucha? Perfectamente ahora. Hola. Te escucho perfectamente. Perfecto. No, te decía, una vez que pasaron las elecciones, el desafío que teníamos era poder tener luego de 2 años con el presupuesto prorrogado, sin fiscal impositiva y sin financiamiento, poder obtener esas 3 leyes, que fue el objetivo que nos planteó el gobernador, y en esos en los últimos días, y terminó con éxito esa negociación. Primero fue la aprobación del presupuesto y la fiscal impositiva, una fiscal impositiva que básicamente lo que hizo fue ajustar por inflación los recursos provinciales, y luego plantear una ley de financiamiento que nos permita, como se dice técnicamente, hacer el rollover de los vencimientos de capital y de intereses para el año próximo, recuperar parte de lo que nosotros tuvimos que afrontar de vencimientos de deudas de capital, de vencimientos de capital e intereses de este año, con recaudación propia, una deuda que nosotros no tomamos, sino que es una deuda que nosotros heredamos, reestructuramos, saneamos de alguna forma, y que era absolutamente necesario para poder tener una gestión dentro de lo razonable el año próximo, en un contexto que está siendo durísimo para la provincia de Buenos Aires por varias razones. La primera, por los recortes por casi 13 millones de pesos que llevó adelante el gobierno nacional respecto de la provincia. También la caída
de la coparticipación que hemos sufrido este año. Noviembre la verdad que vino muy mal, la recaudación propia también, porque eso tiene que ver con la crisis económica que se está viviendo. Justamente el tercer punto, cotidianamente vemos que en la jurisdicción, en la provincia más industrial de la Argentina, cierran fábricas, cierran comercios, cierran pymes, bueno, está inclusive grandes empresas, grandísimas empresas. Ahora veíamos que Mondelez dejó en disponibilidad 2.300 trabajadores por la caída consumo ya de galletitas, ya no estamos hablando de consumo suntuoso ni de consumo de alta gama. La gente dejó de consumir galletitas. Así que bueno, esos son un poco los desafíos, seguir siendo escudo y red de los bonaerenses ante lo despiadado, el resultado despiadado que están teniendo las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Ese es un poco el objetivo para el año próximo, ahora un poco más aliviados, teniendo la posibilidad, como tiene cualquier provincia, como tiene cualquier país, de obtener el financiamiento correspondiente para pagar, no para endeudarse, sino para pagar los vencimientos de deuda que tenemos vigentes para el año próximo, del orden de los 2.500 millones de dólares. Me gustaría eso, ¿cuánta deuda les venció este año que tuvieron que pagar con recursos propios? ¿Cuánto vence en el año próximo y el siguiente? Para sumar cuánto de todo eso es deuda ya preexistente y cuánto es la nueva deuda, para ver si queda un saldo positivo entre el pago de deuda y lo que se están endeudando. No es que queda un saldo positivo, sino que solamente estaríamos recuperando con lo planteado, que son cerca de 3.000 millones. Nosotros tenemos vencimientos por 2.500 y solamente estaríamos recuperando parte de lo que pagamos con recaudación propia de este año, que no tuvimos financiamiento. Yo entiendo que hay toda una polémica respecto, que dicen no, que se está usando más deuda para gastos corrientes. No, nada que ver. Este año tuvimos que hacer malabares para poder hacer frente a los pagos, inclusive la provincia hoy, por el endeudamiento en dólares que tomó Vidal. En general las provincias no es muy conveniente tomar deuda en dólares porque las provincias no tienen forma de acceder a los dólares genuinamente, no generan dólares las provincias, sí lo genera el gobierno nacional a través de las exportaciones y, por ejemplo, el cobro de las retenciones y el mercado único y libre de cambios. El año pasado tuvimos vencimientos por 800 millones de dólares que tenían que pagar en dólares y este año tenemos otro tanto. Así que la situación es muy, muy compleja. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. De hecho, en los últimos días habrán visto varios titulares, varias noticias de que varias provincias de la Argentina salieron a endeudarse. O sea que está bien tomar deuda para llevar adelante inversiones, para pagar el vencimiento del capital, de los intereses, etcétera. Claro, pero todos se pueden endeudar menos la provincia de Buenos Aires, parecería. No, yo digo que sigue siendo, por parte del gobierno nacional, una política explícita de asfixia de la provincia de Buenos Aires. Por eso, me gustaría precisar entonces, hay vencimientos de deuda por 3.000 millones, porque vos me decís que 2.500 vencen ahora y vencieron 800 este año 2024. No. 2025, perdón. No, eso en dólares. Sí. Eso vencieron en dólares. Después, no tengo el monto acá, hay de vencimientos de deuda para pagar en pesos, que uno las puede hacer equivalente a dólares. Obvio. No, por eso, lo que estamos pidiendo nosotros no es ni más ni menos que lo que necesitamos para pagar todos los vencimientos del año pasado y para recuperar un equivalente a 500 millones de dólares que pagamos este año. Por eso, entonces, a ver, se puede sintetizar así, que con el nuevo endeudamiento, el total de la provincia, el día que termine su mandato Kicillof, no queda con más deuda de cuando la tomó, porque lo que se está tomando es simplemente para repagar la deuda preexistente. ¿Es correcto exponerlo así? Exacto. Ok. Exacto, y te digo más, nosotros cuando asumimos en el 2019, el ratio, el coeficiente entre deuda que tenía el gobierno provincial respecto a su producto bruto era del 9%. Hoy está en 6%, es decir, nos hemos desendeudado en relación a nuestro producto bruto y siempre fue la política de responsabilidad que nos planteó el gobernador y que llevó adelante nuestro ministro de Economía. Hoy la provincia de Buenos Aires está mucho más desendeudada que lo que la recibimos y lo que estamos planteando no es tomar nueva deuda, sino tomar la deuda necesaria para poder pagar los vencimientos, nada más y nada menos que eso. Nada más y nada menos que eso, y tener la disponibilidad financiera con los recursos propios, con la región, con la coparticipación, para hacer los gastos corrientes, los pagos de salario, los pagos
de mantenimiento, etcétera, y las inversiones de capital que requiere toda provincia, repavimentación de rutas, construir nuevas escuelas, construir nuevos centros universitarios, construir nuevos centros de atención primaria. Carlos, perdóname, pero para entenderte, la deuda no es para nada de eso, porque finalmente la deuda es para pagar la deuda que ya estaba tomada anticipadamente. Por eso, nosotros no queremos gastar recursos propios para pagar deuda. Queremos gastar recursos propios, invertir recursos propios para más escuelas, más patrulleros, más hospitales, más repavimentación de rutas, más autovías, etcétera. Ese es el punto. Porque si no, tenemos que pagar con la recaudación propia, los vencimientos de deuda, ¿y quién paga los salarios? ¿Y quién paga las obras públicas? El tema quería ir parte por parte. Deuda, no aumentan la deuda, no va en contra de la filosofía que siempre repetía Kicillof. No está aumentando la deuda, sino manteniendo la misma deuda que existía, que era preexistente a su propia gobernación. Segundo punto, gasto corriente. Es habitual, aquellas personas que tenemos un poco más de edad, recordar la dependencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires de los recursos nacionales inclusive ciertos tironeos, cada vez que llegaba fin de año hasta para pagar el aguinaldo, con que esperaban fondos que le enviara, en el caso, por ejemplo, de Scioli y Cristina Kirchner. ¿Cómo hacen, o en el caso de Vidal con Mauricio Macri, cómo hacen ustedes para llegar adelante, sobrevivir esta situación sin el apoyo del gobierno nacional, directamente con un gobierno nacional enfrentado, cuando los otros gobernadores de la provincia de Buenos Aires, en líneas generales, tenían un gobierno nacional afín? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cómo lo podrías explicar de una manera sintética? No, mira, con mucho esfuerzo, con mucha austeridad. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, eso desde que comenzamos nosotros la gestión, es la segunda provincia que tiene menos cantidad de trabajadores estatales respecto de su población, o sea que es un gobierno austero desde ese punto de vista, y la provincia que tiene menos recursos en relación con su población. Y bueno, es un trabajo, si querés, de hormiga, un trabajo artesanal, asignando los recursos a las necesidades reales que tienen los bonaerenses, al pago de salarios, inclusive al pago de salarios, a diferencia con lo que pasa en Nación, con unas paritarias, mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales, haciendo obra pública, haciendo escuelas. Bueno, eso, con mucha responsabilidad, gestionando con mucha responsabilidad y con mucha austeridad los recursos de la provincia de Buenos Aires. Carlos, no sé si tenés en mente, así como decís que el total de deuda era 9% de la recaudación de la provincia, ahora es 6% del Producto Bruto de la provincia, del Producto Bruto, no de la recaudación. ¿Tenés en mente el gasto público total en porcentaje de la recaudación o del Producto Bruto de la provincia para poderlo comparar con otras administraciones? No tengo ese dato en este momento, no tengo este dato en ese momento, pero es el menor. Tanto los ingresos como los gastos hay una equivalencia. En general vos tenés gastos equivalentes a tus ingresos, pero es el gasto menor por habitante que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de todas las provincias. Es el menor, ahora no me acuerdo el número, pero es el menor. Y Carly, vamos... Es la que menos gasta por habitante. Es la que, a ver, para ponerlo simple, la provincia de Buenos Aires es la que menos gasta por habitante en la Argentina. Carly, vayamos ahora camino a 2027. Contábamos en la columna de apertura del programa de hoy que hacíamos una analogía entre el ajedrez y el camino de Axel Kicillof hacia 2027. Planteamos la cantidad de concesiones que hubo que hacer y al mismo para conseguir estas aprobaciones de estas leyes que vos mencionás, y al mismo tiempo contábamos un intendente que dijo que lo había llamado Kicillof y que dijo que ahora empezaban la otra fase, las nuevas canciones. Me gustaría ahora una reflexión hacia adelante, no respecto hacia atrás, de cómo sigue, ya no la carrera del gobernador como gobernador, sino el comienzo de la carrera del gobernador como candidato presidencial. Nosotros nunca planteamos una candidatura explícitamente del gobernador, y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer porque creemos que no corresponde. Lo que sí planteamos todo el tiempo es que hay que construir una fuerza política que muestre perspectiva, que muestre futuro, que muestre esperanza a los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo, y ahora ya a los argentinos.
porque realmente, digo, más allá de que este gobierno se jacta de que la macroeconomía está estable, etcétera, hace falta, yo tengo, no sé si la buena o la mala costumbre, a esta altura ya no lo sé, de mirar el diario papel todos los días. Buena, buena. Y abrir, claro, y no sé, no lo sé, porque la verdad que eh, me amargo bastante cuando lo hago, ¿no? Me amargo bastante, porque mirando todos los días que cerró tal fábrica, que echó a tantos trabajadores tal otra fábrica, es cotidiano el malestar que están sufriendo los argentinos por culpa de estas políticas económicas, no llegar a fin de mes, no tener plata para pagar la luz, endeudamientos tremendos que están teniendo las familias, tasas de morosidad nunca vistas en los últimos años. Así que la situación es muy grave. Entonces, digo, más allá de pensar en una persona que sea candidato, en una candidatura explícita, lo que hay que pensar es cómo construir un proyecto futuro. Y en eso estamos, creo que con el conjunto de nuestra fuerza política, con las diferencias que podemos tener, con los matices que podemos tener, me parece que es lo que hay que empezar a construir de cara al 2027. Y nosotros, más allá de nuestra actividad de gestión, tenemos responsabilidades nacionales, también tenemos responsabilidades políticas de construir una esperanza para los argentinos. Eso es lo que va a pasar en los próximos 2 años. Nos van a ver cómo seguimos trabajando por la provincia, pero también nos van a ver construyendo políticamente hacia el 2027. Después la cuestión de las candidaturas se saldará con los instrumentos que establece el sistema democrático argentino. Si son unas pasos, serán unas pasos. Si es un acuerdo político, será un acuerdo político. Si hay una candidatura que públicamente es apoyada por la gente, será por esa vía. Pero bueno, eso se verá, falta un montón. Lo que yo digo es construir una alternativa. Y también se habla mucho de que, bueno, hay que construir un programa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un programa y lo ejecutamos todos los días. Obviamente que no es un programa nacional, es un programa provincial. Muchas de esas áreas pueden ser traspoladas al ámbito nacional, pero otras no. La provincia de Buenos Aires obviamente no tiene una política macro, porque la política macro es nacional. Bueno, habrá que discutir la política macro. Tampoco tiene una política exterior, porque eso también son competencias delegadas por las provincias en el Estado Nacional. Habrá que pensar una política exterior, una política de defensa, que obviamente no tiene la provincia, la tiene que tener la nación. Pero bueno, habrá que ir completando esos ámbitos en los que nuestro gobierno no tiene una política porque no tiene las competencias, pensando en el 2027. Entonces voy a una pregunta de orden económico que de alguna manera permite proyectar, sí, de lo provincial a lo nacional hacia 2027. Cuando uno discute con distintos sectores del peronismo y hacen un balance de los 12 años más los 4 de Alberto Fernández que estuvieron gobernando la economía nacional, el planteo es que hubo un exceso de desendeudamiento y un exceso de desendeudamiento y una pérdida de reservas, que hoy en retrospectiva hicieron un uso dogmático del desendeudamiento y al mismo tiempo pagaron el costo de no tener reservas y tener una fragilidad en el mercado cambiario, y que para el futuro, si yo no entiendo mal, lo que está diciendo Kicillof con esta toma de deuda para hacer un rollover de la deuda no es para Kicillof y para el peronismo que él lleva adelante pecado mortal tomar deuda, como sí lo era para Cristina Kirchner y algunos sectores más duros del kirchnerismo. Lo puedo entender así, es decir, que hay una política macroeconómica pensada para 2027 en el cual la deuda se resuelve renovándola. No, pero son circunstancias muy distintas. Son circunstancias muy distintas porque está bien desendeudarse. Nosotros estamos a favor del desendeudamiento. En la situación en que estaba la Argentina en el 2003 era obligación desendeudarse. Por eso se hicieron las dos reestructuraciones de deuda, 2005 y 2010. Pero el objetivo también de hacer esas dos reestructuraciones es después poder acceder a los mercados internacionales de deuda, porque ningún país crece sin financiamiento, ninguna empresa crece sin financiamiento, ningún país crece sin financiamiento. Nosotros no estamos en contra de la toma de deuda en términos generales, estamos en contra de la toma de deuda si es para la timba financiera. Ahora, si la toma de deuda, por ejemplo, con organismos internacionales, es para hacer rutas, para hacer hospitales, para hacer puentes, para política social, etcétera, estamos a favor.
de la toma de deuda en esos términos. Si la toma de deuda con los mercados permite llevar adelante el financiamiento, el rollover de la deuda existente y no aumentar el cúmulo de deuda, estamos de acuerdo. Por eso, son coyunturas muy distintas, pero hay que ser muy pragmático en esta situación y no enamorarse de los instrumentos, yo digo, no enamorarse de los instrumentos, sino que utilizar esos instrumentos de acuerdo a los objetivos políticos y económicos que se tienen en cada momento y de acuerdo a las coyunturas y las circunstancias. Ese es el punto. Sí, en aquel momento excede tu actuación, simplemente para compartir didácticamente con la audiencia. Estaba, de hecho, como ministro de Economía, Kicillof trató de resolver y lo resolvió el tema del Club de París, pero había un problema insalvable que eran los llamados fondos buitres. O sea, hoy no existe ese problema, y por lo que entiendo, lo que se está haciendo desde la provincia de Buenos Aires al tomar 3.000 millones de dólares de deuda es enviando un mensaje también de que la mirada del gobernador respecto del mercado de deuda, voluntario de deuda, no es ideológica, y que la deuda en determinadas circunstancias es correcto tomarla. Eso es lo que quiero marcar, Carly. Trato de encontrar un sentido a lo que se está haciendo en la provincia para tratar de imaginar lo que podría ser a nivel nacional, no defaultear una deuda, no ponerse en contra de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario, sino tratar de resolverla en la manera de irla renovando. Y que ese es un cambio desde el punto de vista perspectivo de lo que vivimos. Digo, no sé, Máximo Kirchner no votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, estamos hablando de diferencias estructurales respecto a la perspectiva. Eso es otra cuestión. ¿Por qué es otra cuestión? Bueno, se lo volvió a cortar. Llegó a Punta Indio. Bueno, nos queda para un próximo... ¿Estás ahí, Carly? Perdón. Parece que no. Bueno, queda para un próximo reportaje y le pido a la producción que me diga por dónde seguimos.